Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludos a mis invitados. Acá, abogado Germán Lobo. Mucho gusto, un placer para mí estar con usted. Consejero todavía. Suplente hasta el mes de septiembre. Hasta el 10 de septiembre. Hasta el 10 de septiembre. Sí, después de la convocatoria de elecciones primarias. Pero van a tener esa gracia de hacer la convocatoria, ¿va? Y de asegurar el proceso democrático del 2025. Bueno, por lo menos ¿verdad? estamos trabajando sobre eso. Ya corresponderá seguir con la credibilidad que ha venido manejando el Consejo Nacional Electoral a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Bueno, doctor Augusto, ¿cómo está usted? Un placer de saludarle. Expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Mire, aquí el doctor Augusto Aguilar nos va a ayudar mucho porque él es redactor de la actual ley electoral. ¿Y del anterior? Y del anterior también. Sí. Porque este debate, este tema, si realmente el ingeniero Salvador Nasralla, que presentó su renuncia primero ante la presidenta Xiomara Castro y que ayer presentó su renuncia ante los diputados en el Congreso Nacional, puede ser habilitado para que pueda buscar un cargo de elección popular, es decir, una candidatura presidencial. Ya vamos a hacer algunas comparaciones de artículos, tanto de la ley electoral como de la Constitución de la República. Antes, ¿qué opina José Luis Moncada sobre este tema? Pamela Cartagena. Tras la renuncia de Salvador Nasralla como designado presidencial, surge la duda si puede ser inscrito ante el Consejo Nacional Electoral o ser inhabilitado por renunciar a su cargo de elección popular. José Luis Moncada asegura que es legal. Es legal, él puede seguir participando y por eso lo está haciendo y tiene derecho a participar en su partido o ver otra opción que sea interesante, viable para llegar al poder. Bueno, yo creo que es un ganar-ganar. Él es un candidato popular, puede atraer más de 500,000 de votos y realmente el Partido Liberal volver al poder. Efectivamente creo que es necesario actualizar ante una situación política, escenarios políticos bastante diferentes y de acuerdo a esa minuta liberal de apertura, de combate a la corrupción, del respeto a los derechos y de un principio básico que es la libertad. No puede hacer, yo creo que los estatutos son flexibles en algunos aspectos y no se pueden reformar y hay que tener una visión democrática, pluralista y abierta. A la expectativa de qué pasará en los próximos 15 días, ya que aseguran que tomarán una decisión final. Para Día Político, Pamela Cartagena. Bien, partamos de esto que ha dicho José Luis Moncada. Y lo consultó usted primero, doctor. ¿Cómo no? ¿Cómo lo ve? Sí, él pone su renuncia ante el Congreso porque la Constitución de la República le da esas facultades al Congreso Nacional de recibir y aceptar o no las renuncias. Por una parte. La otra cosa es que si lo hace en este momento, no es que está obligado a poner su renuncia para poder participar, porque la ley lo que sí establece es que los que desempeñan cargos y aspiran o son candidatos al cargo de elección popular deben renunciar obligatoriamente 6 meses antes de las elecciones generales. De tal manera que la petición que ha hecho la presidenta de la República a los funcionarios que aspiran a cargo de elección popular de renunciar es la parte ética, diría yo, porque por una parte para mejorar la imagen o no dar lugar a críticas, pero la otra es evitar que los candidatos utilicen los recursos del Estado para provecho personal o de un movimiento o de un partido político. Bueno, ¿y usted qué opina? Bueno, la Constitución es bien clara en cuanto al artículo 240, que habla de las inhabilidades para efecto de participar en las siguientes elecciones. Y habla que el presidente de la República, los secretarios de Estado, pero estamos hablando aquí de elecciones generales, los designados presidenciales, los jefes de las Fuerzas Armadas, de la Policía, y todos aquellos ciudadanos que hayan ejercido el cargo de la presidencia a cualquier título. Ellos quedan inhabilitados. En este caso del ingeniero Nasralla, pues al presentar su renuncia ante el Congreso Nacional y se lo acepta, ya lo habilita a él y a su esposa, porque en este momento está inhabilitado él y su esposa, porque él siendo designado, su esposa en las siguientes elecciones no podría participar. Entonces, correcto. Esta renuncia más bien lo habilita a él y a su esposa para el siguiente proceso electoral, siempre y cuando siga manteniendo los requisitos que ya la ley electoral y la Constitución de la República establece para su participación. Fíjese que queremos ir comparando, por favor, si me ayudan ahí en producción,
referente a estos artículos, porque el artículo 98 de la ley electoral en el país es claro cuando se habla de las inhabilitaciones. Por ejemplo, dice el artículo 98, el presidente y los vicepresidentes, que en este caso son los designados, y diputados al Congreso Nacional, dice, para votar a cargos de presidente y vicepresidente de la República y diputados al Congreso Nacional, cuando puedan ser inhabilitados, ¿verdad? Ya tienen que irse lo que establece ya la Constitución de la República. Y póngame por favor el 240 de la Constitución de la República para que vayamos leyendo punto por punto. El 240, por favor, de la Constitución de la República. Bien, ahí dice que no pueden ser elegidos presidentes ni vicepresidentes de la República, los secretarios, subsecretarios, y también menciona al designado presidencial y otros que usted ya mencionó en su participación. Ahora, ¿en manos de quién está que siga esta aventura, esta nueva aventura política, el ingeniero Salvador Narrala? Bueno, en manos del Congreso, porque vea, la Constitución es muy clara. Se establece que cuando falta el presidente del Congreso para juramentar al nuevo presidente y a los designados, que lo puede hacer un juez, que ese es el caso que se dio, pero no le da facultades a la Corte para recibir o admitir renuncias. Esas se las asigna al Congreso Nacional. Ahí está en la Constitución de la República. Y usted se refiere a esto por lo que dijo también el abogado Lobo. Sí. Que el abogado Lobo dice, bueno, ¿quién juramentó a Salvador Narrala? Fue la juez Carla, Una juez. Carla Romero. Es que hay una premisa. Entonces, usted dice... hay una premisa en derecho. Y esperemos que, por eso comentábamos tras cámara, que ojalá que una vez que el Congreso le apruebe la renuncia al ingeniero Salvador Narrala y con esta quede habilitado para participar, no exista Sí. algún ciudadano o algún jurista que quiera interpretar la toma de posesión en otras circunstancias, porque hay una primicia en derecho, que es lo que, así como se hace, se deshace. Y quien le dio la toma de posesión al ingeniero Narrala fue un representante de la Corte Suprema de Justicia. Por eso él quedó en funciones como designado presidencial. Como le digo, ojalá que nos quedemos con la aprobación que el Congreso Nacional de la República le dé a su renuncia, que le dé carta blanca de aceptarle su renuncia y que no exista otro ciudadano ahí interpretándolo diferente en base a la toma de posesión. Bueno, y si estamos analizando acá que la instancia constitucionalmente elegible para aceptar o no una renuncia es el Congreso Nacional de la República, ¿por qué puede venir un ciudadano común y corriente ahora a decir, bueno, es que el ingeniero Salvador Narrala no lo juramentó ni el presidente del Congreso, ninguna directiva del Congreso, sino una juez? Y que por lo tanto tiene que haber una acción jurídica ante una instancia para tratar de inhabilitarlo. Bueno, y no es la última instancia del Congreso Nacional, pues. Yo creo que ¿Cabe o no cabe para usted, doctor? es que lo que dice el abogado Lobo, él tiene razón, siempre hay cabezas calientes, ¿verdad? De eso partimos. Eso podríamos decir. Sin embargo, él no quiere decir que eso va a tener efecto, sino que simplemente como una posibilidad, una hipótesis. Y es factible. Es que mire, Ramón, en tiempos normales, Sí, y todo lo llevamos de conformidad a la ley, no tenemos problema. sí. Porque la Constitución dice que quien le tomará juramento al presidente y a los designados es el Congreso Nacional. Pero más abajo existe algo que dice que al no poder el Congreso, lo hará la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo voy a resolver yo un asunto de donde nunca lo he conocido? Entonces, por eso le digo, partamos primero de que el Congreso le resuelva al ingeniero Narrala y que no exista, como decía el doctor, un cabeza caliente. Me tengo que ir a la primera pausa. ¿Prevalecerá el ingrediente político en este tema del ingeniero Salvador Narrala? ¿O tiene que prevalecer la ley, la Constitución de la República, como ya está establecido en la Carta Magna? Ya regresamos. Bueno, si ya la técnica jurídica establece cuál es el camino a seguir en este caso el ingeniero Salvador Narrala, que ya presentó su renuncia ante los diputados y estos a la vez tienen que reunir 65 votos, porque así lo manda, Así es. la mayoría simple. Yo digo, ¿por qué darle tanto larga a esto?
Entonces yo le pregunto al doctor Augusto Aguilar, Sí. ¿es que prevalece siempre el ingrediente y el sabor político más que la Constitución de la República? Por supuesto que no. La Constitución es la Carta Magna y es precisamente lo que todo alto funcionario jura: cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República. Y esa es la máxima, diríamos, disposición en cualquier país. De tal manera que en este caso es muy concreto. La Constitución de la República le da las facultades y la atribución al Congreso Nacional para aceptar o no este tipo de renuncia. El problema, como le decía al principio, es que no la aceptaran. Y está en su derecho en el Congreso no aceptarla, porque no es obligatorio, no es para el Congreso aceptar una renuncia, sí, y por eso dice aceptarla o no. Ahora, don Jaime Rosenthal Oliva fue designado presidencial, ¿verdad? Exacto, sí, fue En designado. el periodo presidencial del ingeniero José Simón Azcona Sí, del Hoyo. sí, Él renunció, sí. No, y él mismo, él renunció y participó en una contienda electoral. claro, pero renunció antes. Por eso le digo yo, Sí. porque la Constitución le da Claro. la oportunidad No de tenemos 6 meses antes. Más reciente es el caso de Elvin Santos. Correcto, el ingeniero Elvin Él Santos. renunció antes y pudo participar en las elecciones generales. Sí, sí. Ahora, antes había una prohibición. Sí. Creo que había en la ley anterior había una prohibición que cuando usted salía electo a un cargo a un cargo de elección popular, salía electo Y lo desempeñaba. y renunciaba, Correcto. la ley lo mandaba a un castigo de no participación por 10 años. Sí. Y eso se ha ido apartando de la ley electoral. Y tenemos casos recientes como regidores que en este proceso salieron electos y han renunciado y le han dado espacio a otros y van a participar en el próximo la contienda electoral. Existen regidores. Sí, actualmente. porque, mire, la misma Constitución de la República establece quiénes son los que deben renunciar y hace las excepciones. Sí. De la renuncia 6 meses antes de las generales. En estas excepciones están los que desempeñan los cargos en las municipalidades, los diputados, los que trabajan en el área de salud y los que trabajan en el área de la educación. Correcto. No están obligados a renunciar. Bueno, mire usted. Póngame los posts de don Luis Zelaya, por favor, ex candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, porque escribió 2 en su cuenta X. No, el anterior, por favor, el anterior. Requisitos legales del designado son iguales a los de la presidencia. Si se acepta renuncia al designado, que luego se inscribe como candidato presidencial, ¿no podría entonces un presidente en funciones hacerlo meses antes y luego inscribirse a un próximo proceso electoral? Se pregunta don Luis Zelaya. Por eso insisto, las ambiciones de poder deben tener un límite. ¿No estarán abriendo una puerta a futuro? No solo inmediato, usando un tonto útil que debilita aún más nuestra endeble institucionalidad y democracia, misma que supuestamente ellos, llamándose oposición, dicen querer defender. Son conscientes de lo que esta decisión populista conlleva. Cuando tomaron la decisión de unirse en alianza bajo la figura del designado presidencial, debieron ser responsables y entender lo que ello implicaba a futuro, escribe el ingeniero Luis Zelaya. Quienes asesoraron, mismos que ahora lo asesoran, al designado presidencial tenían y tienen la obligación moral y ética, podemos seguir leyendo, y ética dice, de hacerlo saber, pues, por una ambición particular de poder, se están llevando de encuentro nuestra Constitución y débil democracia. Póngame el otro mensaje, el otro post, para que vayamos en coordinación a lo que estamos leyendo. Vuelve a escribir, este es más reciente. Aunque se molesten, dice el ingeniero Luis Zelaya, pero Nasrallah no puede ser candidato presidencial en estas próximas elecciones. Sería una ilegalidad. Si puede apoyar a su esposa Hiroshka u otro miembro del Partido Salvador de Honduras, Pedro Barquero, dice Maribel Espinosa o Sayapa Figueroa, que con su apoyo tendrían muchas posibilidades. Es que yo creo que don Luis Zelaya, no sé si es que está equivocado con la Constitución de la República, no la ha leído bien. Me parece que está equivocado. Porque la Constitución de la República establece que no puede ser presidente, nuevamente presidente, la persona o presidente, perdón, que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo.
Y en este caso, Nasrallah no ha desempeñado la titularidad. Si la presidenta Xiomara, en uno de sus viajes al exterior, lo hubiese nombrado mediante acuerdo presidencial a él como su sustituto mientras duraba su ausencia, entonces estaría inhabilitado. Pero él no ha desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo hasta este momento. Al inicio, cuando le narrábamos lo que establece el artículo 240, se lo dijimos. Y todos aquellos ciudadanos que a cualquier título hayan desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso, no cabe que la presidenta renuncie y se vuelva a postular porque ella ha ejercido la titularidad de la presidencia del Ejecutivo. Claro, que sí hay una posibilidad. Toda la familia de la presidenta está inhabilitada. Toda. A cualquier cargo de elección popular. Pero ella los podría habilitar si ella renunciara 6 meses antes al cargo de presidenta. Eso es otro escenario que es diferente. Sí. Toda la familia presidencial está inhabilitada. Pero si ella renuncia 6 meses antes de las elecciones generales, toda su familia puede participar. Mire usted, doctor. Son escenarios políticos. Escenarios diferentes. Y ahí tenemos el caso, que fíjese que hay una expresión muy conocida cuando dicen todos que no se puede, que debe haber alternabilidad en el poder de la nación. Y no, la ley es muy concreta cuando dice que debe haber alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. O sea que no es el poder, un partido gana hasta las elecciones, puede ganar otras elecciones, sigue ejerciendo el poder. Pero el presidente tiene que ser diferente en cada periodo. Entonces, en el segundo post de don Luis Zelaya, sí, ahí sí tiene razón, en decir el que Salvador Nasrallah puede renunciar 6 meses antes y que su esposa Hiroshka puede ocupar un cargo de elección popular o buscar la presidencia de la República. Sí, porque ya no desempeñaría ningún cargo. Porque 6 meses antes renunció. Y lo que me está diciendo también aquí el abogado es que la actual presidenta puede renunciar 6 meses antes, dice, y uno de su familia que esté inhabilitada en estos momentos aspirar a un cargo de elección popular. Sí. En este momento, toda la familia presidencial, todos los miembros de la familia presidencial están inhabilitados. Mire, esto me lleva, esto nos lleva a pensar tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas. Porque si no pega la precandidatura de doña Rixi Moncada, que representa el oficialismo en libre, pueden usar un camino como el que plantea usted, abogado Lobo. Porque acuérdese que las elecciones primarias se producen, van a ser en el mes de marzo. Y entonces todavía no se han cumplido los 6 meses. Entonces ella no inhabilita, porque no estaría desempeñando ningún cargo si no sale electa como candidata. Sí, bueno. Bueno, en este caso, Ramón, vamos a suponer que ya pasaron las elecciones primarias, ningún miembro de la familia presidencial pudo participar porque están inhabilitados de conformidad a la ley electoral, la Constitución de la República. Están inhabilitados. Pero ya vamos a las generales. Ahí sí. Y si ella renuncia 6 meses antes, ahí sí puede participar cualquier miembro de su familia, siempre y cuando alguien que haya salido electo renuncie y es al partido que le corresponde nominar el sustituto de ese que renunció, que fue electo en primarias. Es que el abogado Lobo lo quiere decir, pero no quiere decir nombres. No quiere decir nombres el abogado. Pero yo creo que todo Honduras sabe a quién se refiere. Yo estoy hablando desde un punto de vista jurídico. Claro, le entiendo. Sí, le entiendo, pero atrás de las palabras del abogado Lobo se encierran muchas cosas. Porque yo creo que nuestros televidentes ya están sacando sus conclusiones. Pero hay una cosa, abogado, disculpe. No lo quiero contradecir, sino tal vez es un lapsus. No es toda la familia. Solo es la familia cuando están en el grado segundo de afinidad y cuarto de consanguinidad. En este momento... Porque si alguien que es familia lejana, ese no tiene nada. Yo por eso me refiero a la familia, a los miembros de la familia presidencial. Estamos hablando
de su cuñado, Sí, del esposo. De su hija en el de Congreso. su hija, de De su don Héctor. yerno, Sí. de don Héctor. Bueno, Sí. estoy dando nombres. Ya ¿verdad? mencionó el nombre. No. Perdón, un nombre aquí. el abogado. La diputada está inhabilitado. Claro, ya los sobrinos del presidente ya no son, ya. ya no entran dentro del grado de consanguinidad de la Exacto. familia de ella. Permíteme ir a la segunda pausa. Ya regresamos al día político. Contésteme, por favor, puntualmente mis invitados. Y comienzo con usted. Salvador Narrala ha hecho las cosas bien, correctamente hasta ahorita, y él puede aspirar a un cargo de elección popular como la presidencia de la República, por ejemplo. Sí, desde mi punto de vista, el estabilizado sí le aceptan la renuncia. Porque, como decíamos al principio, la ley electoral, la Constitución de la República establece que cualquier empleado o funcionario que aspire a ser electo en las elecciones generales tiene que renunciar 6 meses antes del día precisamente de las elecciones. Y es para eso falta mucho tiempo, lo está haciendo con anticipación. Y creo que en ese caso, como ya había mencionado, se trata de mejorar la imagen probablemente del gobierno, mejorar la imagen del sistema electoral para que los funcionarios no utilicen los recursos del Estado. Misma pregunta para usted. Sí, si el Congreso Nacional de la República le acepta la renuncia al ingeniero Salvador Narrala, desde ese momento deja de ser designado presidencial. Sí. Y el artículo 40 habla que no pueden ser candidatos a la presidencia de la República los que ejercen la función de presidente y designado. Y en este caso, para cuando vayamos a las elecciones generales, él ya no será designado. Así es. Entonces sí lo habilitaría para participar. Ahora les pregunto, para terminar, el Congreso Nacional ¿tendrá alguna motivación política para parar esto? ¿O creen ustedes que ya en el Pleno del Legislativo tiene que ya ponerse esta moción de renuncia del designado presidencial? Bueno, realmente ahí son los partidos políticos que van a decidir a través de su representación en el Congreso. De tal manera que me parece a mí que lo que es, diríamos, normal, y eso ha sucedido en tantas ocasiones, cuando alguien pone su renuncia con carácter irrevocable, como lo ha hecho en este caso Narrala. Pero yo creo que se la van a aceptar, es mi creencia. Lo que se ha manifestado al público y abiertamente, tanto por la fuerza política que está en el poder, que ellos están de acuerdo que él presente su renuncia y que más bien la apoyan. Ojalá que esto no nos lleve a otra crisis política al interior del Congreso Nacional de la República y que le den el trámite correspondiente de aceptarla o de negarla, que es lo más prudente. Bueno, perfecto. Gracias, muy amables. A mis invitados esta tarde en el Día Político por TSI, a usted, amigo televidente y amiga televidente, que pase una feliz noche.